¿Has sentido alguna vez un pinchazo que te ha obligado a parar en seco tu actividad deportiva? Cuidado, porque podrías encontrarte ante una rotura muscular. Algo que, si no se identifica a tiempo y de forma rápida, te puede llevar a que se vuelva crónica e incluso que tengas recaídas una y otra vez. Soy Rubén Conde, fisioterapeuta especialista en lesiones deportivas y ecografía musculoesquelética, y te voy a explicar en este vídeo de forma muy clara y sencilla todo lo que tienes que saber sobre roturas musculares y, lo más importante, qué tienes que realizar para su prevención. Una rotura muscular es una lesión que aparece cuando las fibras que componen un músculo se desgarran parcial o totalmente. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Antes veíamos a Cristiano Ronaldo, ahora estamos viendo a Di María, jugador de la selección argentina, que está realizando un sprint y de repente, al hacer cambios de dirección, vemos que como si lo hubieran disparado desde la grada, empieza a cojear y se tira al suelo. Esto es algo clave. Cuando se experimenta una rotura muscular es muy incapacitante. Nos impide normalmente continuar con la actividad deportiva. Pero para entender qué es lo que está ocurriendo en ese músculo, primero tenemos que comprender cómo es un músculo por dentro. Imagínate un músculo como una cuerda que está trenzada por miles de hilos. Cada uno de estos hilos es una fibra o célula muscular, que es lo que permite la contracción del músculo. Pero es que además de estas células o fibras musculares, vamos a tener un nuevo tejido, que es el tejido conectivo, que es aquello blanco que vemos en la carne, ese veteado, o esas ternillas que quitamos cuando nos comemos un filete, que son un poquito más duras. Cuando esta cuerda se somete a una tensión excesiva, o bien por un estiramiento brusco, por un gesto explosivo o por una sobrecarga, estas fibras se rompen. Por lo tanto, la lesión muscular va a ser mucho más grave si hay mayor afectación de este tejido conectivo. Te has lesionado. ¿Y ahora qué? Bueno, estate tranquilo. Lo primero de todo, debes de acudir a tu profesional de confianza. Es ideal que tu fisioterapeuta disponga de técnicas de radiodiagnóstico, como es la ecografía musculoesquelética. Con ella podemos ver dónde se asienta este tipo de lesión. Debemos de saber que una rotura muscular, por pequeña que sea, va a requerir de mínimo 3 semanas para su recuperación. Y hay casos en los que hay lesiones en los tendones que van dentro de los músculos, que son elementos también de tejido conectivo. Este tipo de rotura puede llegar a afectarnos hasta 4 meses, pero el estándar de una rotura muscular es entre 1 y 2 meses. Y tenemos que hacer una diferenciación muy clara entre una rotura y una contractura, que muchas veces se confunden. Las contracturas son lesiones crónicas que se provocan por sobrecargas en las fibras o células musculares. Sí que se ha descrito que hay daños en las membranas de las células musculares, pero estamos hablando de daños a nivel microscópico. En cambio, las roturas musculares son daños macroscópicos. Hay muchísima más extensión y las contracturas no se pueden ver con ningún tipo de prueba de imagen, porque son daños a un nivel tan pequeño que no existe prueba de imagen que nos permita valorarla. Y normalmente el diagnóstico lo tiene que realizar tu profesional de confianza a través del tipo de dolor que tienes, descartando también con ecografía que no haya una rotura muscular. ¿Y qué diferencia hay entre una rotura muscular y las agujetas? Pues realmente tenemos que saber que las agujetas son roturas musculares muy pequeñitas, son microroturas musculares, pero normalmente recuperan muy bien, porque cuando nosotros sometemos a nuestro cuerpo a un ejercicio que igual no habíamos hecho antes o lo llevamos al límite, hay muchas fibras pequeñitas que se nos van a romper. Son lesiones tan pequeñas que son consideradas benignas. De hecho, gracias a estas agujetas después el músculo se hace más fuerte. El hematoma, una vez que hay una rotura, también hay una lesión en los vasos que hay dentro del músculo. Y este tipo
de lesiones provocan sangrados. Estos sangrados se pueden quedar dentro del músculo, por lo tanto hablamos de hematomas intramusculares, o a veces también se rompe la envoltura de los músculos, esa fascia que es como una especie de envoltura que lleva el músculo, y cuando se rompe esta fascia el hematoma sale fuera y es cuando lo podemos ver. Por lo tanto, no siempre las roturas musculares van a generarnos hematomas. Cuando ese hematoma se queda dentro del músculo, es interesante que ayudemos a nuestro cuerpo a su reabsorción. Y llegamos al punto más importante, que es el de la prevención. ¿Cómo puedo hacer para evitar tener este tipo de lesión? Nunca podemos tener la seguridad de no lesionarnos, pero si nosotros trabajamos bien nuestro cuerpo, va a ser mucho más difícil que tengamos una rotura. Para esto tenemos que entender en qué momentos de una actividad física se generan las roturas. Aquí vemos una gráfica en la que durante un partido de fútbol vemos que las lesiones ocurren al final del primer tiempo y sobre todo al final del segundo tiempo. La mayor parte de las roturas se dan o bien por no haber calentado o bien porque ya hay una fatiga en el músculo y el cuerpo, al no coordinar bien, aparecen tensiones muy excesivas que provocan roturas. Por eso también es importante, primero, que calentemos muy bien y después que sepamos cuándo bajar un poco la intensidad o que no generemos estas situaciones tan agresivas cuando ya estamos en las fases finales de los eventos deportivos. Pero aparte de todo esto, hay tres pilares fundamentales para evitar este tipo de lesiones. El primero de ellos es la movilidad. Si mis músculos no tienen mucho recorrido, va a ser mucho más fácil que se tensen más rápido y que por lo tanto se rompan. Que realice un estiramiento al final del ejercicio o antes no va a ayudar a que no me lesione, sino se tiene que realizar los ejercicios de movilidad o de mobility como un propio entrenamiento para nuestro cuerpo si realmente tenemos esta pérdida de recorrido en nuestras articulaciones. En segundo lugar, la estabilidad. Si yo tengo una buena movilidad, ahora lo que tengo que intentar es que mis músculos sean capaces de controlar esta movilidad. Es decir, que durante el movimiento mis músculos estén coordinados y trabajen bien. Para eso se tiene que trabajar ejercicios neuromusculares, se llaman, o de control motor, que van a ayudar a que ganemos control ante diferentes movimientos y ante diferentes eventos deportivos. Y finalmente, la fuerza también se ha visto que nos ayuda a prevenir este tipo de lesiones. Si el músculo está fuerte, va a ser más complicado que se lesione. Por lo tanto, es una capacidad muscular que también tendremos que tener en cuenta para prevenir este tipo de lesiones. ¿Cómo tratamos? ¿Qué sería lo más ideal? Para ello hay una serie de procesos biológicos que va a vivir un músculo cuando se lesiona y nosotros con el tratamiento lo que hacemos es en cada fase ir acompañándolo con diferentes técnicas y terapias. Al final el que va a hacer el trabajo va a ser nuestro cuerpo, nuestras células, son las que van a curarlo. Pero nosotros con nuestros tratamientos podemos ayudar a que esa curación sea lo mejor posible y lo más rápida posible. Para ello utilizaremos diferentes técnicas. Por un lado, es interesante que utilicemos en las primeras sesiones técnicas inhibitorias, es decir, para relajar el músculo, porque cuando hay una rotura, en muchas ocasiones nos encontramos tensiones excesivas, contracturas excesivas en esas zonas de alrededor. Y de hecho, muchas veces existe un dolor por eso. Por lo tanto, tenemos que dar técnicas de masaje, de relajación, para que el músculo esté en unas buenas condiciones. Y después lo que vamos a intentar va a ser trabajar con técnicas regenerativas o proliferativas que van a acompañar en ese proceso de curación. Van a ayudar a que las células de nuestro músculo trabajen bien, que llegue sangre, que lleguen nutrientes y que esa curación sea de la mejor forma posible. Para ello utilizamos técnicas como la electrólisis, que son técnicas invasivas, o técnicas como la Indiva, que nos permite acelerar ese proceso y que la vascularización y la regeneración se estimule. Y a continuación pasamos a la fase funcional, que va a la par que estas fases regenerativas, ya que el ejercicio físico a partir de la segunda semana va a ayudar a que estas fibras que se están regenerando tengan buena composición, buena calidad y buena orientación. Es esencial que durante el proceso de recuperación se realice ejercicio físico muy bien dirigido por un profesional.
Y finalmente vamos a entrar en esa última fase, la fase del return to play o vuelta a la actividad, en el que ya vamos a ir incorporando ejercicios mucho más agresivos que le van a preparar al deportista a su actividad deportiva diaria. Si has llegado hasta aquí, ya sabes cómo reconocer, tratar y prevenir una rotura muscular. Si te ha parecido interesante este vídeo, suscríbete, déjanos un like o compártelo con alguien que le pueda interesar. Nos vemos en el siguiente.